Si te apasionan las historias de traición y empoderamiento, pulsa el botón Me gusta y suscríbete para seguir la saga. El aroma a café rancio y traición flotaba pesado en el aire. Un marcado contraste con la dulce fragancia de los lirios blancos apretados en la mano temblorosa de Valeria. Era su tercer aniversario, un día que había amanecido con promesas susurradas y suaves caricias de su marido, Eduardo Torres. Ahora, de pie ante el reluciente edificio de cromo y cristal de Torres Capital, una ola de náuseas más intensa que su habitual malestar matutino la invadió. No eran solo los 6 meses de embarazo presionando su vientre. Era una premonición visceral, un escalofrío que le susurraba que una serpiente se había deslizado en su paraíso perfecto. La serpiente, pronto descubriría, vestía un diseño de alta costura y estaba cómodamente sentada en su silla. Valeria siempre había creído en los cuentos de hadas. ¿Cómo no hacerlo? Estaba viviendo uno. De origen humilde, trabajando como curadora de arte junior, conoció a Eduardo Torres, el magnate inmobiliario multimillonario, en una subasta benéfica. Él era mayor, devastadoramente guapo, con ojos del color de un mar tormentoso que parecían ver directamente en su alma. La había cortejado con un encanto implacable del viejo mundo, llenándola de afecto, respeto y una vida que solo había soñado. Su boda fue un evento suntuoso, un reportaje en la revista Lux Living, y su vida juntos en su extenso ático con vistas al Parque del Retiro de Madrid era, para todos los efectos, perfecta. Ahora, con 6 meses de embarazo de su primer hijo, un varón, Valeria sentía una plenitud que nunca había conocido. Eduardo estaba extasiado, atento y más cariñoso que nunca. Él había supervisado personalmente el diseño de la guardería, una obra maestra de suaves azules y cremas con un mural pintado a mano de caprichosos globos aerostáticos. Le hablaba a su vientre durante horas, contándole a su hijo nonato las aventuras que tendrían, los imperios que un día heredaría. Esa mañana no había sido diferente. Él la había despertado con un beso, una única rosa roja perfecta en su almohada, y las palabras susurradas: «Feliz aniversario, mi amor. Esta noche celebramos». Tenía una reunión de la Junta, una crucial, había dicho, pero prometió volver a casa temprano para una cena especial que había planeado. Valeria había pasado el día en un estado de dichosa anticipación. Se había hecho un masaje prenatal, compró un nuevo y elegante vestido de maternidad en una boutique de lujo en Serrano, y decidió sorprender a Eduardo en su oficina con su almuerzo favorito, una caja de autor de un chef reconocido. Quería ver la expresión en su rostro, esa sonrisa que le detenía el corazón y que siempre la hacía sentir como la mujer más querida del mundo. Al salir del ascensor privado que se abría directamente a la suite ejecutiva de Torres Capital, fue recibida por la secretaria sufrida, pero impecablemente educada de Eduardo, una mujer de unos 50 años, llamada Margarita. «Señora Torres, qué grata sorpresa», dijo Margarita, con una sonrisa un poco más tensa de lo habitual. «El señor Torres está en una reunión en este momento». «Oh, lo sé», dijo Valeria, su propia sonrisa radiante. «Me dijo que era importante. Solo quería dejar su almuerzo. Y estos», agregó, señalando el ramo de lirios blancos, los favoritos de Eduardo. Los ojos de Margarita se dirigieron a las puertas dobles de la oficina de Eduardo. Un parpadeo tan breve que Valeria casi se lo pierde. «Por supuesto, puedo llevárselos yo». «Tonterías, Margarita. Solo voy a entrar un segundo. ¿No le importará?»
dijo Valeria, su voz ligera y alegre. Se dirigió hacia las puertas, una sensación de emoción juguetona, burbujeando dentro de ella. Señora Torres, quizás sea mejor esperar. La voz de Margarita era tensa. Una nota de desesperación se colaba. Pero Valeria ya estaba abriendo las pesadas puertas de roble. La escena que la recibió sería grabada en su memoria por el resto de su vida. Un cuadro de traición tan profunda que le robó hasta el aliento. La oficina era tan grandiosa e imponente como el hombre que la ocupaba. Los ventanales de suelo a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, una jungla de cemento que Eduardo había conquistado. Su enorme escritorio de caoba solía ser un caos controlado de archivos y planos. Pero hoy era lo que sucedía frente al escritorio, lo que atrapó la mirada horrorizada de Valeria. Allí, en la lujosa silla de cuero hecha a medida que Eduardo siempre había llamado la silla de Valeria, la que ella se sentaba cuando lo visitaba, la que habían compartido innumerables conversaciones y sueños, estaba sentada una mujer. Su largo cabello color cuervo estaba peinado en un bob elegante y sofisticado. Llevaba un vestido escurridizo de color verde esmeralda, un diseño que se aferraba a su esbelta figura como una segunda piel. Sus piernas estaban cruzadas, un zapato de tacón de aguja de Louboutin colgando provocativamente de su pie, y de rodillas ante ella estaba su marido, Eduardo Torres. Tenía la cabeza en su regazo, sus hombros temblando con lo que Valeria, en su ingenuidad, pensó primero que era dolor. La mujer le estaba acariciando el cabello, sus largos dedos con uñas carmesí, trazando patrones en su cuero cabelludo. Por un momento que se extendió hasta la eternidad, nadie se movió. La caja de almuerzo se deslizó de los dedos entumecidos de Valeria, golpeando el suelo de mármol pulido. El sonido, una nota aguda y discordante en el silencio sofocante, rompió el hechizo. La cabeza de Eduardo se disparó. Sus ojos color mar tormentoso, generalmente llenos de adoración por ella, ahora estaban muy abiertos con una mezcla de shock, culpa y algo más, algo que Valeria no podía descifrar, un destello de ira. La mujer en la silla, sin embargo, no mostró tal turbación. Simplemente inclinó la cabeza, un movimiento lento y lánguido, y una sonrisa petulante y triunfante se extendió por sus labios perfectamente pintados. Valeria la conocía. Por supuesto que la conocía. Era Isabel Román, la jefa de operaciones de Torres Capital, ferozmente ambiciosa y notoriamente despiadada. Una mujer que Eduardo siempre había descrito como brillante, pero un tiburón. Valeria la había conocido en galas de la empresa. Había intercambiado cumplidos educados y sin sentido con ella. Nunca le había gustado. Siempre había sentido una energía extraña e inquietante por parte de ella. Ahora sabía por qué. ¡Valeria!, jadeó Eduardo, poniéndose de pie de un salto. Parecía desaliñado. Su traje, generalmente impecable, arrugado. Su corbata suelta. Esto no es lo que parece. El clásico cliché patético flotaba en el aire, un testimonio de la profundidad de su engaño. La mirada de Valeria se movió del rostro culpable de su marido a la mujer que ahora se levantaba lenta y deliberadamente. Isabel era más alta de lo que Valeria se había dado cuenta. Su presencia, imponente, sus ojos verdes fríos y evaluadores. Se pasó la mano por el vestido, alisando una arruga inexistente, un gesto de arrogancia pura y no adulterada. ¿No lo es? La voz de Isabel era como miel mezclada con arsénico. A mí me parece que tu marido estaba buscando un poco de consuelo. Las presiones de un imperio multimillonario, ya sabes, pueden ser muy agotadoras.
La condescendencia en su tono fue un golpe físico. Valeria sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Los lirios, que alguna vez fueron un símbolo de su amor y celebración, ahora se sentían como una corona funeraria en su mano. «Sal de mi silla». La voz de Valeria era un susurro ronco, apenas audible. Isabel levantó una ceja perfectamente esculpida. «¿Tu silla, cariño? Este es el asiento del poder, y como puedes ver, actualmente está ocupado». «Eduardo». La voz de Valeria se quebró y finalmente miró a su marido, sus ojos suplicándole que lo negara, que lo arreglara, que la despertara de esta pesadilla viviente. «Dile que se vaya». Eduardo se pasó una mano por el cabello, su rostro una máscara de confusión. Miró de su esposa embarazada y devastada a su amante fríamente serena. El silencio en la habitación era un infierno rugiente que consumía los últimos vestigios del cuento de hadas de Valeria. «Isabel», dijo Eduardo finalmente, su voz tensa. «Quizás deberías irte». Isabel dejó escapar una risa baja y gutural. «Irnos». Pero estábamos llegando a la mejor parte, ¿verdad, Eduardo? La parte en la que me dices cómo vas a dejar esta reliquia de matrimonio y finalmente estar con una mujer que entiende tu mundo, tu ambición. «¡Basta!», espetó Eduardo, un destello de ira en sus ojos, pero el daño estaba hecho. Las palabras, una vez dichas, no podían ser desdichas. Colgaron en el aire, venenosas e irrefutables. Valeria sintió un dolor punzante en el abdomen. Jadeó. Su mano voló a su vientre. La habitación comenzó a dar vueltas. La vista panorámica de la ciudad se difuminó en un caleidoscopio de luces burlonas. «¡Valeria!», gritó Eduardo, dando un paso hacia ella. «No me toques». Ella susurró, las palabras teñidas de un dolor tan profundo que era casi una fuerza física. Dio un paso atrás, luego otro, sus ojos nunca abandonando los de él. Lo vio no como el hombre que amaba, el padre de su hijo, sino como un extraño, un mentiroso, un traidor. Con una fuerza que no sabía que poseía, se dio la vuelta y huyó. No escuchó a Eduardo llamando su nombre. No escuchó la risa burlona de Isabel. El único sonido era el frenético y aterrorizado latido de su propio corazón. Un redoble de tambor, marcando el final de su mundo. Salió tambaleándose de la oficina. Pasó junto a una horrorizada Margarita, que se apresuró a su lado. «Señora Torres, ¿se encuentra bien? Déjeme llamar a alguien». Pero Valeria negó con la cabeza, empujándola. Corrió hacia el ascensor, su respiración en sollozos entrecortados. Mientras las puertas se cerraban, vislumbró por última vez a Eduardo de pie en la puerta de su oficina. Su rostro un retrato de desesperación. Pero era demasiado tarde. El cristal se había roto. Las piezas, demasiado pequeñas, demasiado afiladas para volver a unirse. El cuento de hadas había terminado, y en su lugar había comenzado una realidad brutal e implacable. La realidad de una esposa embarazada, un marido infiel y una amante que no solo le había robado a su hombre, sino que también se había atrevido a sentarse en su silla. Se había declarado una guerra en esa opulenta oficina. Y Valeria, con su hijo nonato como su único aliado, sabía que tenía que contraatacar. La chica ingenua que creía en los cuentos de hadas se había ido. En su lugar, una mujer despreciada y decidida estaba naciendo lenta y dolorosamente. El ascensor descendió, una jaula metálica, haciendo caer a Valeria de vuelta a un mundo que ya no tenía sentido. Cada piso que pasaba era una capa de su vida siendo despojada. El ático, su hogar, ahora se sentía como una jaula dorada. El futuro que había construido con tanto cuidado, con tanto amor,
con Eduardo. Ahora era un montón de escombros a sus pies. Salió tambaleándose al bullicioso vestíbulo de Torres Capital, un fantasma con un vestido de maternidad de diseñador. Los guardias de seguridad, hombres que solían saludarla con sonrisas deferentes, ahora la miraban con una mezcla de lástima y confusión. Los ignoró, abriéndose paso entre las puertas giratorias y saliendo al ruido discordante de la ciudad. La cacofonía de sirenas, bocinas y la interminable charla de la gente era un marcado contraste con el silencio ensordecedor de su corazón. No sabía a dónde iba. Simplemente caminó. Sus pies la llevaban sin rumbo por las concurridas calles de Madrid. La ciudad que una vez se sintió como un patio de recreo, ahora se sentía como un laberinto. Cada esquina, un recordatorio de un recuerdo ahora, contaminado por la traición. Un bistró donde habían tenido su primera cita. Un parque donde le había propuesto matrimonio. Un teatro donde habían compartido su primer beso público. Cada recuerdo era una puñalada fresca de dolor. Su teléfono vibraba incesantemente en su bolso. Eduardo, el nombre en la pantalla, que alguna vez fue una fuente de consuelo y alegría, ahora encendía una nueva ola de náuseas. Ella lo ignoró, dejando que las llamadas fueran al buzón de voz. Cada llamada perdida era un pequeño acto de desafío, una pequeña recuperación de su yo destrozado. Finalmente, sus piernas cedieron. Se encontró frente a una pequeña galería de arte independiente en el barrio de las Letras, un lugar que no había visitado desde que su vida había sido consumida por el torbellino que era Eduardo Torres. Era un mundo de distancia de las subastas de arte de alta sociedad que ahora frecuentaba. Este era un lugar de talento crudo y sin pulir, un lugar donde el arte era una pasión, no una inversión. Entró. El olor familiar a pintura al óleo y trementina era un bálsamo extrañamente reconfortante para su alma herida. La dueña de la galería, una mujer de rostro amable y bohemia llamada Clara, que había sido mentora de Valeria en su carrera temprana, levantó la vista de su escritorio. «Valeria, Dios mío, ha pasado demasiado tiempo», dijo Clara, su sonrisa cálida y genuina. Pero luego vio el rostro de Valeria, el rímel manchado de lágrimas, la mirada atormentada en sus ojos. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de profunda preocupación. «Mi querida, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma». «Peor», susurró Valeria, su voz temblando. «He visto la verdad». Y allí, en medio de los lienzos de artistas aspirantes, la historia de la fea parte oculta de su vida perfecta comenzó a brotar. Ella le contó todo a Clara. El aniversario, la sorpresa, la escena en la oficina, la mujer en su silla, la sonrisa petulante, las palabras devastadoras. Habló hasta que se vació, hasta que las lágrimas se secaron, dejando atrás un dolor hueco en su pecho. Clara escuchó pacientemente, su expresión una mezcla de simpatía y una tranquila ira hirviente. Cuando Valeria terminó, Clara tomó su mano. Su toque firme y reconfortante. «Hombres como Eduardo Torres», dijo Clara, su voz llena de una sabiduría cansada. «Construyen imperios de vidrio y acero, pero sus corazones a menudo están hechos de algo mucho más frágil, mucho más corruptible. Y mujeres como Isabel Román son los buitres que rodean esos imperios, esperando un momento de debilidad». «¿Qué hago, Clara?», preguntó Valeria, su voz llena de una súplica desesperada. «No tengo nada. Mi vida, mi hogar, mi futuro, todo estaba atado a él». «Te tienes a ti misma, Valeria», dijo Clara con fiereza. «Y tienes esa preciosa vida dentro de ti. Eso no es nada. Eso lo es todo». Las palabras de Clara, simples pero profundas,
resonaron profundamente dentro de Valeria. Por primera vez desde que huyó de esa oficina, una pequeña chispa de algo más que desesperación parpadeó dentro de ella. Era una chispa de ira, de una lucha que no sabía que tenía en ella. Mientras tanto, de vuelta en Torres Capital, Eduardo estaba en un estado de pánico frenético. Después de que Valeria huyó, se volvió contra Isabel, su voz un siseo bajo y peligroso. «Vete», había dicho, su rostro pálido con una mezcla de furia y miedo. Isabel, por primera vez, pareció desconcertada. Había esperado una reacción diferente. Había esperado que él finalmente la eligiera decisivamente. «Eduardo, cariño», había ronroneado ella, tratando de recuperar el control de la situación. «Esto es una bendición disfrazada. Ahora podemos estar juntos abiertamente». ¿Juntos? Eduardo se había reído, un sonido áspero y sin humor. «No hay nosotros. Nunca iba a haber un nosotros. Fuiste una distracción, un error». Las palabras golpearon a Isabel como una bofetada. Su compostura cuidadosamente construida se desmoronó, revelando el orgullo crudo y herido que había debajo. «¡Un error! No soy un error, Eduardo. Soy tu igual. Soy la que te entiende, la que te desafía. No esa muñequita llorona con la que te casaste. No te atrevas a hablar de ella», Eduardo había rugido, su voz resonando en la cavernosa oficina. «No sabes la primera cosa sobre ella. Sé que es débil», había escupido Isabel, sus ojos brillando con un fuego venenoso. «Y sé que volverás arrastrándote a mí. Siempre lo haces». Con eso, salió de su oficina, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y promesas destrozadas. Ahora solo en su oficina, el silencio era una manta sofocante. Miró la caja de almuerzo derramada, los lirios esparcidos, los símbolos del amor de su esposa, ahora arruinados en el suelo. Una ola de autodesprecio lo invadió, tan intensa que casi lo puso de rodillas. ¿Qué había hecho? Había traicionado a la única persona que lo había amado incondicionalmente. La única persona que había traído luz y calidez a su mundo frío y estéril. Llamó a su teléfono una y otra vez, cada llamada sin respuesta, un giro fresco del cuchillo en sus entrañas. Llamó a sus amigos, a su madre, pero nadie la había visto. Era un hombre que podía rastrear una fluctuación del mercado de valores en tiempo real, un hombre que podía predecir el ascenso y la caída de las economías globales, pero no podía encontrar a su propia esposa. Sintió una impotencia que le era completamente ajena, un vacío aterrador, donde solía estar su habitual confianza y control. Él aún no lo sabía, pero la tormenta que se estaba gestando era mucho más grande que una disputa conyugal. Isabel, con su orgullo herido y sus ambiciones frustradas, no era una mujer con la que se pudiera bromear. Ella había sido su confidente, su socia en la ambición y su amante. Conocía sus secretos, sus vulnerabilidades, todas sus debilidades, y no iba a irse sin luchar. Tenía un plan, una contingencia para cada eventualidad. Y la humillación que acababa de sufrir acababa de activar el más despiadado de ellos. Y Valeria, en el tranquilo santuario de la Galería de Arte de Clara, también estaba experimentando una transformación. Las lágrimas habían sido derramadas. El shock estaba comenzando a retroceder, reemplazado por una claridad antigua y dura. Había sido una tonta, una chica ingenua jugando a disfrazarse en un mundo que no entendía. Pero también iba a ser madre, y el instinto primario y feroz de proteger a su hijo era ahora un fuego rugiente en sus venas. Miró a Clara, sus ojos ya no llenos de desesperación, sino de una férrea resolución. «No se va a salir con la suya, Clara.
Él cree que soy débil. Ambos lo creen, pero no tienen idea de con quién están tratando. Las líneas de batalla habían sido trazadas. De un lado, un multimillonario consumido por la culpa y una necesidad desesperada de redención. Del otro, una amante despreciada, armada con secretos y sed de venganza. Y en el medio, una esposa embarazada que acababa de descubrir una fuerza que nunca supo que poseía. La tormenta se acercaba, y cuando estallara, amenazaría con destruir no solo un matrimonio, sino un mundo entero. El drama acababa de comenzar, y los jugadores estaban a punto de descubrir que el infierno no tiene furia como una mujer y una madre despreciadas. Los siguientes días fueron un borrón de movimientos calculados y desesperación silenciosa. Valeria, con la ayuda de Clara, encontró un apartamento pequeño y discreto en un barrio tranquilo, muy lejos del opulento ático que ahora se sentía como un mausoleo de sueños rotos. Cambió su número, creando una fortaleza digital a su alrededor, un espacio donde las llamadas incesantes y los mensajes de texto de disculpa de Eduardo no podían penetrar. También hizo una llamada crucial, una que prepararía el escenario para la batalla que se avecinaba. Llamó a Arturo Vega, el abogado de divorcios más temido de la ciudad, un hombre conocido por su intelecto afilado y su enfoque de no hacer prisioneros en los litigios. «Señora Torres», la voz de Arturo era tranquila y mesurada al otro lado del teléfono. Esperaba su llamada. Valeria se quedó desconcertada. Sí, cuando un hombre como Eduardo Torres, un hombre con un patrimonio neto que rivaliza con el PIB de un país pequeño, tiene una indiscreción pública, los buitres comienzan a rodear. Yo, sin embargo, prefiero ser el águila. Valeria sintió un destello de esperanza. «Necesito su ayuda, señor Vega. Quiero dejarlo, pero quiero hacerlo en mis propios términos». «¿Y cuáles son sus términos, señora Torres?» «Quiero ser financieramente independiente», dijo Valeria, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Quiero asegurar el futuro de mi hijo y quiero asegurarme de que Isabel Román no se beneficie de mi dolor». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego Arturo Vega dejó escapar una risa baja. «Señora Torres, creo que este es el comienzo de una hermosa y muy rentable asociación». El primer consejo de Arturo fue simple pero poderoso. No se comunique con él. No responda a sus llamadas. No responda a sus mensajes. Déjelo cocinarse en su propia culpa. Un hombre desesperado comete errores, y estaremos allí para capitalizar cada uno de ellos. Y así, Valeria comenzó su nueva vida en las sombras, una vida de tranquila determinación. Comenzó a visitar la galería de arte de nuevo, no como mecenas, sino como colaboradora. Comenzó a usar su conocimiento del mundo del arte, su ojo para el talento, para ayudar a Clara a curar una nueva exposición. El trabajo fue una bienvenida distracción, una forma de canalizar su dolor e ira hacia algo productivo, algo que era suyo, y solo suyo. Mientras tanto, Eduardo era un hombre al borde del abismo. El silencio de Valeria era una forma de tortura que nunca había experimentado. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería, a resolver problemas con una llamada telefónica o un talonario de cheques. Pero esto era diferente. Esta era una herida que no podía cerrar, un abismo que no podía cruzar. Su trabajo se resintió. Estaba distraído, irritable, su toque de Midas, aparentemente abandonándolo. Tomó una serie de decisiones comerciales inusualmente pobres, su mente nublada por la confusión personal que lo consumía. La junta directiva de Torres Capital, un grupo de hombres poderosos y despiadados,
que se preocupaban más por los márgenes de beneficio que por los problemas personales, estaba empezando a ponerse nerviosa. Y luego estaba Isabel. Después de su dramática salida de su oficina, se había convertido en un fantasma. Todavía venía a trabajar, su actuación tan impecable como siempre. Pero la fácil camaradería, las sesiones de lluvia de ideas nocturnas, los momentos robados de intimidad, todo se había ido. Era un bloque de hielo, sus ojos verdes, manteniendo una distancia profesional escalofriante. Ella estaba jugando un juego de espera, y Eduardo, a pesar de toda su perspicacia comercial, no podía descifrar su próximo movimiento. Él intentó disculparse, explicar. La acorraló en su oficina una noche, su voz suplicante. «Isabel, tenemos que hablar». Ella levantó la vista de su ordenador, su expresión indescifrable. «No hay nada de qué hablar, Eduardo. Tuvimos una relación profesional que cruzó una línea. Se acabó. Ahora, si me disculpa, tengo que finalizar un informe trimestral». Su frialdad fue más desconcertante que cualquier arrebato de ira. La había subestimado su orgullo, su ambición, su capacidad de venganza. El primer movimiento en el juego de ajedrez de Isabel llegó una semana después. Se filtró una pista anónima a un notorio columnista de chismes, un hombre llamado Marcos Díez, cuyo portal en línea, el Informe Díez, era el azote de la élite de la ciudad. El dato era simple, pero devastadoramente efectivo. Eduardo Torres, el chico de oro de los bienes raíces de Madrid, estaba teniendo una aventura con su jefa de operaciones, la formidable Isabel Román. La historia se publicó un martes por la mañana y se extendió como la pólvora. Los titulares eran salaces, los detalles adornados, pero el núcleo de la historia era cierto y fue suficiente para enviar ondas de choque a través del distrito financiero de la ciudad. La junta directiva de Torres Capital convocó una reunión de emergencia. Las acciones de la compañía, que ya habían estado fallando debido al comportamiento errático de Eduardo, se desplomaron. El escándalo fue un incumplimiento del código de conducta de la compañía, una pesadilla de relaciones públicas que amenazó con empañar la imagen cuidadosamente elaborada de Torres Capital. Eduardo se encontró en el punto de mira. Su vida personal, de repente objeto de un intenso escrutinio público. Fue acosado por los paparazzi. Cada uno de sus movimientos documentado, cada expresión analizada. El hombre que una vez fue el rey de la ciudad era ahora su villano más célebre. En su tranquilo apartamento, Valeria leyó la noticia con una extraña sensación de desapego. Lo había esperado. Había sabido que Isabel no se rendiría en silencio. Pero ver los sórdidos detalles de la traición de su marido expuestos al mundo fue una nueva ola de dolor. «Esto es obra suya», le dijo Valeria a Arturo Vega por teléfono, su voz fría y dura. «Por supuesto que lo es», respondió Arturo, su tono imperturbable. «Esta es una táctica clásica de tierra quemada. Está tratando de devaluar la empresa para crear el caos. Probablemente espera que la Junta despida a Eduardo y la ponga en su lugar». «¿Lo harán?», preguntó Valeria, un nudo de ansiedad apretándose en su estómago. «Podrían», admitió Arturo. «Por eso tenemos que hacer nuestro movimiento. El acuerdo prenupcial que firmaste es de hierro, pero también tiene una cláusula de moralidad, y tu marido acaba de violarla de la manera más pública imaginable. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos influencia, señora Torres. Significa que podemos ir tras más que solo el acuerdo estándar. Podemos ir tras un pedazo del pastel, uno muy grande». El plan de Arturo era audaz.
un golpe maestro de maniobra legal. Presentó una demanda de divorcio en nombre de Valeria, citando adulterio y angustia emocional. Pero también presentó un interdicto, un movimiento que congelaría una parte significativa de los activos personales de Eduardo y, lo que es más importante, una parte de sus acciones en Torres Capital. El interdicto envió una onda de choque a través de la empresa, un movimiento mucho más dañino que los titulares de las columnas de chismes. Señaló a la Junta y a los accionistas que esto no era solo un divorcio complicado. Se trataba de una oferta de adquisición hostil orquestada por la esposa despreciada de su CEO. Eduardo fue tomado por sorpresa. Había esperado un divorcio tranquilo y digno, un acuerdo generoso, una ruptura limpia. No había esperado esto. No había esperado que su dulce y gentil Valeria tuviera tanta lucha en ella. La llamó, su voz una mezcla de ira y desesperación. Esta vez ella respondió. Su voz era fresca, tranquila y completamente desprovista de la calidez que él tanto extrañaba. «Valeria, ¿qué estás haciendo? ¡Un interdicto! ¡Vas a destruir la empresa!» «Tú hiciste eso, Eduardo», respondió ella, su voz firme. «Tú e Isabel. Yo solo estoy protegiendo el futuro de mi hijo». «¡Nuestro hijo, Valeria! ¡Nuestro hijo!» «Perdiste tu derecho a decir nuestro cuando te arrodillaste ante otra mujer en mi silla», dijo. Las palabras afiladas y precisas. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. No tuvo respuesta, ni defensa. Ella le había hecho jaque mate. El primer movimiento había sido realizado. Valeria, el peón en este juego de poder y traición, acababa de transformarse en una reina. Ella había tomado el control de la Junta, había arrojado al rey y a su traicionera caballería a un estado de confusión. La guerra estaba lejos de terminar. De hecho, acababa de comenzar. Y mientras el polvo se asentaba de este primer movimiento explosivo, una cosa estaba clara. Valeria Torres no iba a caer sin luchar. Iba a quemar su reino hasta los cimientos y de las cenizas construir un imperio propio. El interdicto fue un golpe maestro. Envió a la junta directiva de Torres Capital a una espiral, con una parte significativa de las acciones de Eduardo congeladas. Su control sobre la empresa que había construido desde cero era de repente precario. Los buitres, como Arturo Vega había dicho tan elocuentemente, comenzaron a rodear. Los miembros de la Junta, que alguna vez fueron aliados leales, ahora veían una oportunidad, un vacío de poder esperando ser llenado. Y en el centro de este creciente caos estaba Isabel Román. El escándalo que había orquestado había fracasado de una manera que ella no había anticipado. Tenía la intención de debilitar a Eduardo, de hacerlo vulnerable, de forzar la mano de la Junta. No había esperado que Valeria tomara represalias con una maniobra legal tan devastadoramente efectiva. El interdicto no solo hirió a Eduardo, hirió a la empresa y, por extensión, la hirió a ella. Se encontró en una posición precaria. La Junta, aunque desconfiaba de Eduardo, también sospechaba profundamente de ella. La veían como la catalizadora de la crisis, un pasivo que amenazaba la estabilidad de toda la empresa. Su sueño de tomar la silla del CEO se le escapaba de las manos. Desesperada por recuperar el control, Isabel hizo su siguiente movimiento. Un movimiento nacido de la arrogancia y una escalofriante falta de moralidad. Decidió filtrar otra historia a Marcos Díez, una historia que no solo desacreditaría a Valeria, sino que también pintaría a Eduardo como una víctima, un hombre manipulado por una esposa inestable que buscaba oro. La historia que apareció en el informe Díez fue una obra maestra de ficción maliciosa.
Pintó a Valeria como una trepadora social que había atrapado a Eduardo en el matrimonio al quedar embarazada. Insinuaba una historia de inestabilidad emocional, de celos irracionales, de una mujer que usaba su embarazo como arma para extorsionar una fortuna a su sufrido marido. El artículo fue un brutal asesinato de carácter y golpeó a Valeria como un golpe físico. Ver su amor por Eduardo, su alegría por su embarazo, transformados en algo tan feo, tan venal, fue una violación que hirió más profundamente que la traición inicial. El público, siempre voluble, comenzó a cambiar. La narrativa se invirtió. Valeria, la esposa agraviada, era ahora una arpía manipuladora. Eduardo, el marido infiel, era ahora una figura trágica, un hombre atrapado en un matrimonio tóxico. «Esto es una declaración de guerra», dijo Arturo Vega, su voz sombría mientras leía el artículo en voz alta a Valeria en su oficina. «No solo está tratando de ganar un acuerdo de divorcio, está tratando de destruirte». Valeria, que había sido tan fuerte, tan decidida, sintió que comenzaba a desmoronarse. El estrés constante, la humillación pública, el peso de su embarazo. Todo se estaba volviendo demasiado. «No sé si puedo hacer esto, Arturo», susurró, su voz temblando. «Siento que me estoy ahogando». «No te vas a ahogar, señora Torres», dijo Arturo, su voz firme. «Vas a nadar, y yo voy a ser el tiburón que nade a tu lado». El equipo de investigadores de Arturo comenzó a indagar en el pasado de Isabel, buscando cualquier esqueleto en su armario, cualquier influencia que pudieran usar para contraatacar. Y lo que encontraron fue más impactante, más condenatorio de lo que jamás hubieran imaginado. Isabel Román, la mujer hecha a sí misma, la brillante jefa de operaciones, tenía un secreto muy grande. Tenía una hija, una niña que había dado en adopción hace años, una niña que había borrado de su vida en su implacable búsqueda de poder y éxito. La revelación fue una bomba, fue la hipocresía máxima. Una mujer que había pintado a Valeria como una madre manipuladora, era ella misma una madre ausente. «Esto es todo», dijo Arturo, sus ojos brillando con una luz depredadora. «Esta es la bala de plata». Pero Valeria dudó. Usar a una niña, una inocente, en este sórdido asunto se sentía mal. Se sentía como rebajarse al nivel de Isabel. «No quiero lastimar a su hija», dijo Valeria, su mano yendo instintivamente a su propio vientre. «Esto no se trata de lastimar a la niña», argumentó Arturo. «Se trata de exponer la hipocresía de la mujer que intenta destruirte. Se trata de nivelar el campo de juego». Valeria estaba dividida. Pero luego pensó en su propio hijo, en el mundo en el que nacería, un mundo donde su madre estaba siendo vilipendiada, el legado de su padre hecho trizas. Pensó en la crueldad fría y calculadora de Isabel Román, y su resolución. Se endureció. «Hazlo», dijo ella. Historia de la hija secreta de Isabel se filtró no al Salaz Marcos Díez, sino a un periodista serio y respetado de El Mundo. Fue un movimiento estratégico diseñado para dar credibilidad a la historia, para enmarcarla no como chisme, sino como una investigación seria sobre el carácter de una ejecutiva de alto poder. La reacción fue inmediata y catastrófica para Isabel. La historia, una pieza profundamente investigada y escrita con sensibilidad, pintó un cuadro de una mujer tan consumida por la ambición que había sacrificado la conexión humana más fundamental. El público, que había sido tan rápido en condenar a Valeria, ahora se volvió contra Isabel con una venganza.
Ya no era la mujer brillante agraviada. Era un monstruo, una Medea moderna. La junta directiva de Torres Capital, ya nerviosa, vio sus peores temores hechos realidad. Isabel no era solo un pasivo, era un activo tóxico. En una decisión rápida y unánime, terminaron su contrato, citando un incumplimiento de la cláusula de ética de la compañía. Isabel estaba arruinada. Su carrera, su reputación, su vida cuidadosamente construida. Todo se había ido. Había jugado con fuego y había sido consumida por las llamas. Eduardo, observando todo esto, era un hombre en confusión. Sintió una sombría satisfacción por la caída de Isabel, pero estaba eclipsada por una profunda sensación de culpa. Había creado a ese monstruo, había alimentado su ambición, había sido cómplice de su ascenso y le había permitido herir a Valeria de la manera más brutal imaginable. Sabía que tenía que hacer algo para expiar sus pecados, para tratar de salvar alguna apariencia del hombre que alguna vez fue. Convocó una conferencia de prensa, un movimiento que asombró a sus abogados y a la junta directiva de Torres Capital. Se paró ante las cámaras, no como el poderoso CEO, sino como un hombre roto. Confesó todo: el romance, las mentiras, el engaño. Asumió toda la responsabilidad por sus acciones, por el dolor que le había causado a su esposa, por el caos que había desatado sobre su compañía. Anunció que se tomaría una licencia indefinida de Torres Capital, que se centraría en su vida personal, en tratar de recuperar la confianza de la mujer que amaba. Fue un acto de contrición pública asombroso y sin precedentes. También fue un movimiento estratégico brillante. Al caer sobre su propia espada, se había adelantado a cualquier ataque futuro. Había quitado el viento de las velas de sus detractores. Había, en un solo acto de humildad, comenzado el largo y arduo proceso de reconstruir su vida y su reputación. Valeria observó la conferencia de prensa desde su apartamento, su corazón una mezcla tumultuosa de emociones. Vio el dolor en sus ojos, el remordimiento genuino en su voz, pero también vio al hombre que había destrozado su mundo. El hombre que se había quedado quieto mientras otra mujer se sentaba en su silla. La guerra no había terminado, pero el campo de batalla se había desplazado. Isabel se había ido. Eduardo estaba humillado, y Valeria, la esposa embarazada que había entrado en la oficina de su marido y había encontrado su vida en ruinas, estaba ahora en una posición de poder inimaginable. El futuro de Torres Capital, el destino del hombre que una vez amó, estaba ahora en sus manos. El desmoronamiento fue completo, y de los escombros estaba a punto de nacer un futuro nuevo e incierto. La confesión pública de Eduardo fue una detonación en el corazón de la élite de Madrid. No fue solo una noticia, fue un espectáculo. El rey había abdicado voluntariamente, despojándose de su corona y armadura ante los ojos hambrientos del mundo. Para Valeria, mirando la transmisión desde la tranquila soledad de su nuevo apartamento, el momento fue un nudo enmarañado de emociones. No hubo una alegría triunfante, solo una reivindicación hueca y resonante. Finalmente había dicho la verdad, pero las palabras eran un fantasma de lo que ella había necesitado escuchar en la santidad de su vida, no en una conferencia de prensa organizada para salvar un imperio desmoronado. Siguiendo el consejo de sus pocos asesores restantes, Eduardo desapareció. Se retiró a la extensa finca Torres en la Costa Brava, un lugar que no había visitado voluntariamente desde el funeral de su padre. La magnífica mansión,
generalmente un centro de galas de verano, era ahora un salón cavernoso de silencio. Deambulaba por sus habitaciones vacías, el aire marino espeso con el aroma a sal y arrepentimiento. Se encontraba de pie en el viejo estudio de su padre, rodeado de libros encuadernados en cuero sobre ética y filosofía, libros que una vez había descartado como reliquias de una época pasada. Veía a su padre, severo, con principios, un constructor de legados, no solo de fortunas. El reflejo que le devolvía la mirada desde las ventanas oscurecidas era el de un extraño pálido y atormentado. Este exilio autoimpuesto no fue unas vacaciones. Fue una penitencia, un intento desesperado y solitario de encontrar al hombre que se suponía que debía ser, el hombre que Valeria una vez creyó que era. De vuelta en Madrid, el vacío de poder en Torres Capital se había convertido en un vórtice. La sala de juntas de emergencia era un teatro de pánico apenas disimulado. Las lealtades una vez forjadas en acero y selladas con costosas cenas de bistec eran ahora quebradizas como el cristal. Susurros de adquisiciones hostiles y revueltas de accionistas se deslizaban por los pasillos. Eran un barco sin capitán, haciendo agua, y los tiburones estaban rodeando. «Estamos sufriendo una hemorragia de valor», refunfuñó Lorenzo Montero, un miembro de la Junta, corpulento y perpetuamente sudoroso que había estado en la empresa durante 3 décadas. La mea culpa de Eduardo fue un desastre. Nos hizo parecer débiles, sin rumbo. «Lo que nos hizo parecer es lo que somos», replicó otro, un ejecutivo más joven y astuto llamado Daniel Cruz. «Esta podredumbre comenzó en la cima. El asunto de Isabel Román lo demuestra. Fue en esta guarida de lobos circulantes donde Arturo Vega hizo su movimiento. Solicitó una audiencia formal para su cliente, Valeria Torres, con la junta directiva completa. La solicitud fue recibida con incredulidad, luego con sospecha. «¿Qué quiere?», preguntó Montero durante una teleconferencia. «¿Desangrarnos, pararse sobre el cadáver corporativo y recoger los huesos?» «Estamos legalmente obligados a escucharla». La voz de Arturo cortó la estática, fría y afilada como un bisturí. «Y les aseguro, señores, querrán escuchar lo que ella tiene que decir». Desesperados por cualquier apariencia de salvavidas, estuvieron de acuerdo. Los días previos a la reunión fueron un crisol para Valeria. La humillación pública de los artículos de Isabel había dejado cicatrices, y la idea de enfrentarse a esa sala de hombres poderosos y críticos era aterradora. Las dudas la atormentaban en las horas tranquilas de la noche. «No puedo hacer esto, Clara», confesó una noche, sus manos descansando sobre su vientre en crecimiento como para sacar fuerzas de la vida interior. «Soy curadora, no CEO. Me devorarán viva». Clara, siempre su ancla, tomó las manos de Valeria. «Esperarán a la esposa llorosa, esperarán a una víctima. No les darás eso. Les darás a la madre del futuro de esta empresa. No estás luchando por ti misma, Valeria. Estás luchando por Teo. El nombre, el que habían elegido para su hijo, era un talismán». Con Arturo entrenándola en derecho corporativo y Clara reforzando su espíritu, Valeria se preparó. Se dedicó a informes financieros, análisis de mercado y planos de proyectos estancados. Descubrió un fuego en su vientre que nunca supo que tenía, una curiosidad intelectual y una mente estratégica que habían sido adormecidas por una vida de lujo cómodo. Ya no era solo la esposa de Eduardo Torres, se estaba convirtiendo en sí misma. El día de la reunión, eligió su armadura con cuidado. Un vestido azul marino simple y elegante que no ocultaba su embarazo, sino que lo enmarcaba con dignidad. Un solo hilo de las perlas de su abuela, su único adorno.
flanqueada por Arturo y Clara, entró en la sala de juntas en el piso 50 de la Torre Torres. El aire era denso con tensión y colonia cara. Una docena de pares de ojos, que iban desde escépticos hasta abiertamente hostiles, rastrearon cada uno de sus movimientos mientras tomaba su lugar a la cabeza de la larga mesa de caoba, en el mismo asiento que solía ocupar Eduardo. Lorenzo Montero la miró como si fuera un insecto que debía ser aplastado. Ella dejó que el silencio se prolongara por un momento, mirando a cada uno de ellos, su propia mirada tranquila e inquebrantable. Luego comenzó a hablar. Su voz, clara y firme, llenó la sala. No mencionó el affair. No habló de traición. Habló de legado. Durante 50 años, comenzó. Torres Capital ha sido un titán de la industria, un símbolo de la ambición de Madrid. Pero en los últimos meses, hemos perdido nuestro camino. Hemos priorizado el beneficio sobre el principio, la expansión sobre la ética. El fundamento que construyó mi suegro ha sido comprometido no por las fuerzas del mercado, sino por un déficit moral. Ella expuso una visión que los dejó en silencio. Habló de girar hacia la arquitectura verde y sostenible, de crear asociaciones comunitarias en los vecindarios que desarrollaban, de establecer una cultura corporativa transparente, donde la integridad no fuera solo una palabra en una declaración de misión, sino una métrica medible. Presentó propuestas detalladas, análisis de costo-beneficio y un claro plan a 5 años. No fue emocional. Fue quirúrgica, informada y totalmente convincente. Lorenzo Montero, incapaz de contener su desdén, finalmente interrumpió. Todo esto es muy idealista, señora Torres, pero este es el mundo real. ¿Qué quiere exactamente de nosotros? ¿Un acuerdo más grande? ¿Un fondo de conciencia? Valeria se encontró con su mirada condescendiente, sin inmutarse. Lo que quiero, señor Montero, es el futuro. Se levantó lentamente, su presencia dominando la sala. Las acciones que están actualmente congeladas bajo el interdicto representan una participación significativa en esta empresa. Mi hijo, el heredero del nombre Torres, algún día heredará esas acciones. Estoy aquí hoy no para derribar esta empresa, sino para reconstruirla. Estoy aquí para proteger el derecho de nacimiento de mi hijo. La sala estaba en silencio. La mención de su hijo, el heredero indiscutible, cambió la dinámica de poder por completo. No tengo ningún deseo de ser CEO, continuó, dando su golpe maestro. Pero tomaré un asiento en esta junta directiva. Desde esa posición, supervisaré la implementación de esta nueva visión. Y tengo un candidato para proponer para CEO, Daniel Cruz, un hombre de integridad, experiencia y un hombre que sé que cuenta con el respeto de esta sala. Cruz, el joven ejecutivo, parecía completamente choqueado. Luego, una lenta mirada de comprensión y respeto apareció en su rostro. Valeria no solo había venido con un plan, había venido con una alianza, había superado en maniobras a cada uno de ellos. La votación, cuando se convocó, fue una mera formalidad. Fue unánime. Valeria Torres había entrado en la guarida del león y emergió como su líder. Las noticias viajan rápido en el mundo de las altas finanzas. En la Costa Brava, Eduardo recibió una llamada de un conmocionado Lorenzo Montero. Escuchó, con los nudillos blancos mientras agarraba el teléfono, cómo Montero relataba los eventos de la reunión. Cuando terminó la llamada, Eduardo no sintió ira, no sintió resentimiento. Sintió un asombro profundo y humillante. La mujer gentil y amante del arte con la que se había casado, la mujer que tan descuidadamente había traicionado y subestimado,
acababa de salvar el legado de su padre de su propia necedad. Ella no había destruido su reino, lo había fortificado, lo había rehecho a su propia imagen más fuerte. Unas semanas más tarde, cuando las primeras hojas carmesí del otoño comenzaron a caer, Valeria dio a luz a Teodoro, Teo Torres. Sosteniéndolo por primera vez, sintió una paz que borró los últimos vestigios de la tormenta. Todo el dolor, toda la lucha, todo había llevado a este perfecto y pequeño milagro en sus brazos. Eduardo se enteró de la noticia por Arturo Vega. Un único mensaje de texto formal. Condujo de regreso a la ciudad. Hombre vaciado por la culpa y electrizado por una esperanza frágil y aterradora. La encontró en una habitación estándar en la sala de maternidad, el reluciente horizonte de la ciudad, un telón de fondo para una escena de tranquila intimidad. Hizo una pausa en la puerta, un fantasma en la fiesta. Ella no llevaba diseños de lujo ni estaba rodeada de suntuosos ramos. Era solo Valeria sosteniendo a su hijo, su rostro iluminado por una luz suave, irradiando una fuerza y serenidad que le quitaron el aliento. Ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él. No había ira en ellos, pero tampoco bienvenida. Solo una quietud tranquila y cautelosa. Él dio un paso vacilante hacia la habitación, sus zapatos caros silenciosos sobre el suelo de linóleo. «Es hermoso», susurró, su voz quebrándose. Las palabras se sentían irremediablemente inadecuadas. «Sí», respondió Valeria, su voz suave pero firme, su mirada volviendo al bebé en sus brazos. «Lo es». Ella no le pidió que se acercara. No le ofreció que sostuviera a su hijo. El espacio entre ellos era un abismo de kilómetros de ancho y brazas de profundidad, lleno de los restos de su pasado. Eduardo se quedó allí, un rey en el exilio, mirando a las dos personas que eran todo su mundo, sabiendo que no tenía derecho a ninguna de ellas. El ajuste de cuentas había terminado. El drama se había desvanecido. Este momento tranquilo, doloroso e incierto era todo lo que quedaba. No fue un final. Fue el primer día aterrador de un largo y arduo viaje hacia un amanecer que solo podía rezar para ser lo suficientemente digno de ver algún día. La historia de Valeria Torres es un crudo recordatorio de que las traiciones más profundas a menudo pueden forjar la fuerza más inquebrantable. Hemos viajado con ella desde las vertiginosas alturas de una vida de cuento de hadas hasta las profundidades aplastantes de la angustia y la hemos visto levantarse de las cenizas, no como una víctima, sino como una vencedora. Su lucha no fue solo por ella, sino por el futuro de su hijo nonato. Un testimonio del poder feroz e inquebrantable del amor de una madre. Pero la pregunta sigue siendo, ¿se puede realmente reparar un amor tan brutalmente destrozado? ¿Puede Eduardo, un hombre despojado de su orgullo, realmente ganarse la redención a los ojos de Valeria? Si el viaje de resiliencia y renacimiento de Valeria te ha conmovido, si el drama del Imperio Torres te ha cautivado, muestra tu apoyo. Dale a me gusta a este video. Compártelo con otros que aprecian una historia de fuerza contra viento y marea. Y suscríbete a nuestro canal para más historias de amor, pérdida y el indomable espíritu humano. Tu participación nos ayuda a sacar a la luz más historias como esta. ¿Qué crees que debería hacer Valeria a continuación? ¿Debería perdonar a Eduardo por el bien de Teo o construir una vida completamente nueva? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación.